no consideró arrebatar el ser igual a Dios, o el ser igual a un Dios, o el ser igual a un Dios, o el ser igual a un Dios. en ese momento. ¿Dónde más he escuchado eso de Jesús como un Dios? Ahora todo tiene sentido. Hoy vamos a reaccionar a un video de Yohanan. Él es un creador de contenido el cual trata de explicar desde la gramática, el hebreo y el griego las escrituras. Y con todo esto ha llegado a la conclusión de que Jesús no es Dios. No he encontrado un video abiertamente donde él diga pertenecer a tal denominación. Y aunque cree que Jesús no es Dios, tampoco podríamos decir que es testigo de Jehová, ya que ellos piensan que Jesús es un ángel o la primera creación de Dios, o sea, un Dios menor. Creo que lo más cercano que podríamos decir de él es que es unitario, parecido a los testigos de Jehová, solamente que Jesús para ellos es solamente un hombre, como tú y como yo. No fue creado por Dios en un inicio, no es un ángel y tampoco es, como lo postula la Trinidad, la segunda persona de un Dios trino. Hoy vamos a escuchar de una manera honesta su postura. Va a explicar Filipenses 2:6 como argumento para demostrar que Jesús no es Dios. Escucha sus argumentos y escucha lo que yo hoy tengo que decirte. Él es una persona muy amable y respetuosa en sus videos. Admiro también el esfuerzo que hace cuando quiere explicar un texto 100% desde la gramática, alejado de preconcepciones, doctrinas y teología, lo cual es muy saludable hacerlo si realmente queremos descubrir la verdad detrás de los textos. Él en sus videos ha insinuado que ha sido motivo de burla, de críticas, tildado de hereje y de otros muchos títulos despectivos que ni siquiera vienen de personas que no se hacen llamar cristianos, sino de personas cristianas que cuando escuchan una idea contraria a lo que se les ha enseñado, se activa algo que en psicología se conoce como disonancia cognitiva, el cual es ese rechazo a esa postura o idea contraria a lo que creemos, se enciende el enojo, lo cual muchas veces nos lleva a pisotear al otro. Sin embargo, pese a todo esto, él guarda su compostura y de una manera muy humilde transmite su mensaje. Este video es una reacción seria y honesta. Vamos a escucharlo de manera completa, cómo desarrolla este versículo, y también escucharás mi postura. Así que si quieres escuchar cómo una persona puede llegar a concluir que Jesucristo no es Dios, quédate en este video y hoy vamos a permitirnos cuestionarnos. En Filipenses 2:6 el apóstol Pablo hace una referencia al momento de la transfiguración, cuando Jesús estuvo en apariencia divina y no consideró arrebatar el ser igual a Dios o el ser igual a un Dios. Ambas lecturas son perfectamente posibles a partir de cómo se encuentra configurada la frase en el texto griego. Creo que ha sido clara la postura de cómo él entiende ese versículo. Es una cita por parte del autor haciendo referencia a la transfiguración de Cristo en el monte. ¿Cómo él ata estos dos escenarios y relacionarlos en uno solo? Ahorita él lo explicará. Pero él inicia con algo muy fuerte. Nos dice que en el texto griego la expresión en forma de Dios muy bien podría traducirse en forma de un Dios. Pero ojo, para que sea posible ya te toca meter un poco de doctrina. Si solamente somos fiel al texto como lo dice desde el griego, dice como todas las traducciones lo colocan hoy en día, en forma de Dios. ¿Por qué digo que toca meterle un poco de doctrina? Porque tocaría tomar el pasaje y contextualizarlo en un escenario donde Jesús sea contado dentro de varios dioses. Es uno entre varios. Por eso los testigos de Jehová en Juan 1:1 te ponen un Dios, porque para ellos es un Dios pero menor al Dios verdadero. A Jesús no le llaman Dios verdadero. ¿Se entiende por qué él, aunque en el testigo de Jehová resalta de un Dios? Por eso ni siquiera en la Biblia de los testigos de Jehová vas a encontrar este versículo traduciéndolo como un Dios. Incluso en ella aparece forma de Dios. Es lo natural, es lo respetable textualmente hablando en la gramática. Sin embargo, en este comentario, muy amable por cierto, se llama la atención hacia el contexto. Leo el comentario. Hay que leer el contexto también. Los versos siguientes desdibujan la idea de que se hable del momento de la transfiguración. Y cuando desde el lado del cristianismo se emplea la palabra contexto, por lo general se están refiriendo a los versículos anteriores y subsiguientes a un pasaje en cuestión. Sin embargo, la palabra contexto debe ser abordada con un enfoque mucho más amplio, y me estoy refiriendo al enfoque sociolingüístico. ¿Qué quiere decir esto? Que más importante que lo que se dice es quién lo dice. No estoy diciendo que no es importante lo que se dice. Estoy estableciendo una jerarquía. Más importante que lo que se dice es quién lo está diciendo. La identidad cultural del hablante es sumamente importante.
porque en esta identidad cultural se encuentra su imaginario, su cosmovisión, su teogonía, su cosmogonía, etc. En su momento, cuando él sacó este video, en los comentarios le hice saber que si hacemos una lectura simple, tomando solamente el texto y sin analizar el contexto, de alguna manera bien ajustada, podría llevarte a pensar tal cosa. Tendríamos que reformular muchas cosas, pero sí. Pero cuando uno es sincero y leemos todo el contexto, nos damos cuenta de que realmente el mensaje del autor es otro, que el mensaje es mucho más profundo. Hay muchos contextos que se pueden estudiar para analizar un texto y se va a quedar con lo que está estableciendo. Él establece una jerarquía y le da prioridad al contexto sociolingüístico, a lo que él cree que pensaba el autor. Y lo de los contextos lo tiene por menor. En mi opinión, para mí es un 50-50. Tanto el contexto sociolingüístico como los versos anteriores y posteriores para mí tienen la misma cantidad de peso y de importancia, porque una persona puede pensar y creer algo, pero a la hora de transmitirnos en un escenario en particular puede decir otras cosas y tratar de enseñarnos otras cosas, lo cual es muy válido. Pablo nos dice, por colocar un ejemplo en el tema del casamiento, él dice, digo yo, no en el Señor, que no nos casemos. Es un pensamiento propio, pero hace la salvedad. Sí creo que es más bien un 50-50, si queremos ser honestos, al analizar un texto. Cuando la palabra, ya sea en el hebreo Elohim o en el griego Theos, se encuentra en el decir de un personaje que no tiene ningún vínculo con la identidad nacional israelita, entonces la palabra Elohim o Theos se está refiriendo a los dioses de la teogonía de ese hablante. Sin embargo, cuando esta misma expresión, ya sea Elohim o Theos, se encuentra en el discurso, en el hablar, en el decir de una persona que es culturalmente judía, entonces la palabra hebrea Elohim se está refiriendo al único Dios de su nación, al único Dios de Israel. El apóstol Pablo es el hablante en Filipenses 2:6 y él es un judío del primer siglo. Él no es un cristiano evangélico, protestante, luterano, wesleyano, tampoco es tan siquiera un cristiano de la segunda mitad del segundo siglo. Él es un judío del primer siglo y como tal emplea términos que están ineludiblemente vinculados a conceptos judíos del primer siglo. Esto más que un argumento es una manera muy sutil de denigrar un argumento. No está contraatacando un argumento con otro argumento. Simplemente está menospreciando al decirnos que Pablo no era un cristiano, no era un luterano, no era alguien que perteneciera a alguna denominación y que por ende tuviese la concepción a la que esa denominación profesa, sino que es un judío y por ende piensa como judío. Yo en los comentarios le hice saber lo mismo. Yo le dije, eso no es un argumento, yo bien podría decir lo mismo de ti. Pablo no era un unitario, pero vuelvo y repito, esto no es un argumento, es simplemente una estrategia que le está utilizando para tratar de minimizar las ideas que postulan diversas denominaciones. Cuando en Filipenses 2:5 el apóstol Pablo dice que haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, es importante notar el orden en el que está empleando cada una de las palabras. Ese sentir hubo en Cristo Jesús. Él no dice en Jesús, él no dice en Jesucristo, tampoco dice en Dios, sino en Cristo Jesús. Y cuando un judío del primer siglo emplea la palabra Cristo, no está recurriendo a un neologismo, tampoco está empleando un mote de la época para referirse a Jesús, él está empleando un término directamente vinculado con el linaje davídico patrilineal, porque ese es el concepto de Cristo, esa es la definición de la época de la palabra Cristo. Él no está innovando. Esto es sumamente importante. Entonces, él está a punto de describir un suceso que tiene lugar en la vida de alguien que es Cristo, es decir, alguien que ha nacido y que es parte del linaje davídico de manera patrilineal. Por ende, si esto es lo que está diciendo en Filipenses 2:5, aquello que describe en Filipenses 2:6 le ocurre a Jesús siendo Cristo. Y según la narrativa de los seguidores de Jesús de Nazaret, él vino a ser el Cristo cuando fue ungido con Espíritu Santo y con poder, según lo que se describe en la predicación del apóstol o del emisario Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De manera que está describiendo algo que le acontece a Jesús, es decir, el apóstol Pablo describe algo que le acontece a Jesús después de haber sido sumergido en las aguas del Jordán por Juan el Sumergidor, por Juan el Bautista. Si bien es cierto, Cristo significa el Mesías o el ungido, y para que esto sea así, como él lo explica, que Filipenses 2:6 está relatando algo que le sucedió a Jesús siendo ya ungido, un evento posterior a su ungimiento, significaría que después de ese ungimiento ya no deberíamos encontrar más el nombre de Jesús, sino el Cristo, porque estamos hablando de una persona ungida. Que en Filipenses se utilice la palabra Cristo no es garantía para soportar que es un evento posterior al ungimiento de Jesús, pues en la misma Biblia encontramos casos totalmente contrarios que nos van a mostrar que no necesariamente para referirse a Cristo significa que fue un momento
posterior a su ungimiento. Voy a colocar solo un ejemplo de muchos que hay. San Mateo capítulo 2 verso 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Aquí está la palabra Cristo. Pero obviamente no se estaban refiriendo al Mesías, que nacería siendo ungido o nacería siendo ya el Cristo. Se está aludiendo a la identidad del sujeto, más no a algún momento de su vida siendo ya ungido. Es simplemente entender el lenguaje de la Biblia. Está aludiendo a la identidad del sujeto, mas no nos está tratando de ubicar en un espacio de su vida. Solo porque dice Cristo, según la lógica que Él nos explica, nosotros deberíamos entender entonces que Jesucristo nació siendo ungido. Si te das cuenta, ¿por qué esa interpretación no es correcta? Es obvio que se está hablando de la identidad del sujeto, independientemente cómo se le conozca, como Jesús, como Hijo de María, como el descendiente de David, como el Hijo del Hombre, muchos títulos que aluden a un solo sujeto, mas no de su estado actual. En Filipenses 2:6, en algunas Biblias puedes leer el cual siendo en forma de Dios. En otras Biblias vierten el cual existiendo en forma de Dios. De esta manera se fortalece la idea, la noción, la doctrina de una preexistencia divina de Cristo. Y en este amable comentario se afirma que las traducciones que vierten el cual existiendo en forma de Dios son gramaticalmente correctas. En esta video respuesta demostraré que la palabra griega que traducen como existiendo en realidad no se refiere a la existencia sino a la situación del ser. La situación del ser puede cambiar. La situación del ser puede estar supeditada a una circunstancia que tiene un inicio o un final, o puede cambiar a partir de un determinado momento. En griego, la expresión en cuestión es hiparchon y se encuentra en Filipenses 2:6. Recuerde la expresión hiparchon, y esta es la que en algunos casos traducen como existiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para describir directamente la existencia, en griego existe por supuesto el verbo ser. En este caso sería eimi. Acá estamos hablando de hiparchon, un término completamente diferente y que, como afirmé hace un momento, no describe la existencia sino una situación del ser. La situación del ser puede cambiar en términos de estatus y en términos circunstanciales. Además, es importante que sepas que en griego existe otra expresión que sí sirve para describir una condición preexistente del ser. Quiero hacerme entender. No estoy diciendo que existe una palabra griega que describa la preexistencia del ser, sino una condición o una situación preexistente del ser. Pero para que esto pueda quedar mucho más claro, vamos a revisar algunos versículos. En este caso, para conocer y ver en acción esta palabra griega que sí sirve para describir una situación preexistente del ser. Hechos 8:9, anir de tisonoma Simón, pero un varón con el nombre Simón, presta atención aquí, proipirgen en Tipoli, proipirgen, solía estar en la ciudad. Mantevon ki egistanon toed nostis samarellas, practicando magia y asombrando a la gente de Samaria, legoninaitina afton megan, diciendo de sí mismo ser grande. Voy a repetir, pero un varón con el nombre Simón, proipirgen en Tipoli, solía estar en la ciudad, proipirgen. Si algo sabías de él, es que la situación de su ser se describe como alguien que solía estar en la ciudad, con la palabra griega proipirgen. Ahora vamos a revisar otro texto. Lucas 23:12. Eginon de Filoi o de Iroidis que Pilatos, se hicieron pues amigos Herodes y Pilatos, en Aftitimera met Alilon, en ese mismo día entre sí, proipirgen garen extra. Solían estar pues en enemistad entre ellos. Proipirgen, solían estar. Esa era la situación preexistente de la relación entre Herodes y Pilatos, proipirgen. En este caso, para describir una situación preexistente. En Filipenses 2:6 no se emplea esta expresión, sino hiparchon. ¿Y qué describe hiparchon? Una situación del ser que puede tener un inicio o un final, o puede ser una situación que comienza a partir de un determinado momento. Y vamos a ver esto en otro pasaje, en Hechos 17:24. Presten muchísima atención aquí, por favor. Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, quisiera que note lo siguiente. El ser Dios, en condición de Dios, que hizo el mundo y todo lo que hay en él, utos uranon, hijis hiparchon Kyrios, de cielo y de tierra. Siendo Señor, de cielo y de tierra, hiparchon Kyrios, siendo Señor, aquí se emplea hiparchon. La misma expresión que encuentras en Filipenses 2:6, pero pedí prestar muchísima atención porque aquí no está diciendo que siendo Dios de cielo y de tierra, sino hiparchon Kyrios, siendo Señor de cielo y de tierra. Pero ¿a partir de cuándo es Señor de cielo y de tierra? Según este pasaje, Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, de cielo y de tierra siendo Señor, es decir, Dios, que siempre es Dios desde siempre y hasta siempre, comienza a ser Señor de cielo y de tierra a partir de que Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él. Aquí, hiparchon describe una situación del ser, una situación de Dios que tiene un comienzo determinado. Dios comienza a ser Señor de cielo y de tierra a partir de que Dios
hizo el mundo y todo lo que hay en él. Espero haberme hecho entender. De esta manera intento demostrar que la palabra griega hiparchon no se refiere directamente a la existencia, que para esto existe el griego eimi, sino una situación determinada del ser, una condición, un estatus que tiene un inicio y un final, o que comienza a partir de un determinado momento. La frase siendo en forma de Dios es gramaticalmente correcta. Incluso, aunque no lo tomemos por el lado de la existencia del ser, sino por el lado de la condición o estatus del ser, incluso sigue siendo válida y entendible. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca deja de ser. Él sigue siendo el mismo. Porque desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Porque no se trata de un intercambio de condición. Se trata de tomar una nueva condición sin dejar la actual. Por eso en su momento yo le escribí, cabe resaltar que Dios vive siendo. Por eso el término siendo está bien colocado. O sea, Él nunca deja de ser. Él vive siendo todo el tiempo y puede tomar otra forma, la humana en este caso, sin dejar de ser lo que Él es. A eso se le llama omnipresencia y omnipotencia. Todo lo puede hacer y en todos lados puede estar. Por otro lado, la frase forma de Dios, estoy de acuerdo que no se debe entender como figura, contorno o límite de algo, mucho menos habla de sustancia, no es nada metafísico, sino más bien debe entenderse como el carácter, condición o estatus. Así que con esa definición que él acaba de dar, estamos plenamente de acuerdo. No hay contradicción alguna en la unicidad. Pero esto se vuelve más interesante, ya que él nos explica que sí hay otra palabra para hablar de una condición preexistente del ser, lo cual explica muy bien. Y repito, no forma en ningún momento conflicto con la unicidad y con la postura de que Dios se haya manifestado en carne y tomado forma de siervo semejante a los hombres. Y él dice que para apoyar nuestra idea la palabra que debería estar es prohipargen. Pero ¿sabes una cosa? Que verdaderamente esa no es la palabra que está. Y si estuviese, eso sí sería un verdadero problema. Porque estaríamos diciendo que Cristo solía estar en condición de Dios, pero llegó un momento que pasó de estar en condición de Dios para poder estar en condición de hombre. Dejó esta condición para tomar esta otra. Y esa idea es la que predica la Trinidad. Que Jesús antes de la encarnación era espíritu, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Pero llegó un momento en la historia que Cristo se despoja para tomar forma de siervo. Dejó de ser espíritu para poder ser hombre. Y luego por allá en el Getsemaní, la Trinidad interpreta que él está reclamando la gloria que en un momento tenía antes. Pero ese es otro tema, el cual también tiene su explicación. Pero es para que se entienda que lo que piensan tal cosa es la Trinidad. Que no entienden que Dios, para poder manifestarse en algo, no necesariamente tiene que dejar lo que Él es. Por eso Juan 3:13 nos dice que Jesucristo seguía siendo omnipresente. Estando en la tierra, a la vez estaba en el cielo. Ahí sí habría un grave problema con Dios, porque estaríamos diciendo entonces que Dios cambia. No toma nuevas, sino que deja algo para hacer otra cosa. Y con esto volvemos a Filipenses 2:6. Este pasaje es una referencia del apóstol Pablo al momento de la transfiguración de Jesús, cuando estando en apariencia de un Dios, no consideró arrebatar el ser igual a Dios o el ser igual a un Dios. Es decir, que cuando Jesús estuvo transfigurado, él pudo en ese momento ostentar, pudo enviar a sus emisarios a describir lo que aconteció, lo que vieron. Sin embargo, el episodio de la transfiguración termina con Jesús diciéndoles: no hablen de esto. Y aquí es muy importante pensar en términos pragmáticos y funcionales. En la carta de Filipenses puedes notar que hay una casuística, una situación compleja, una especie de rivalidad y pugnacidad por protagonismo en el servicio en la comunidad. Y el mensaje en la misiva del apóstol busca resolver esa situación. Y para resolver un caso específico, un problema, no lo vas a hacer, no lo vas a resolver con una declaración teológica, sino con un caso ejemplar. Haya pues en ustedes esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, estando en apariencia de un Dios, no consideró arrebatar el ser igual a un Dios, o el ser igual a Dios, si lo prefieres. Ambas lecturas son perfectamente posibles a partir de cómo está configurado el texto griego. Y no consideró arrebatar esa igualdad. Está dando un caso que sirva como ejemplo e inspiración a la comunidad en la que hay pugnacidad. Previamente dicho, no se considere cada uno mayor a su hermano, sino que considere al otro como mayor a sí mismo. Y cita el caso de Jesús cuando estuvo hiparchon en morfeseo, en apariencia divina o en apariencia de un Dios. Entonces, ya estamos entrando en materia. Miren lo que él afirma. Cuando Jesús estuvo transfigurado, adopta una apariencia o de un Dios, según Yohanan. Y cuando pasa el momento, Jesús les pide a sus discípulos que no se lo cuenten a nadie, porque esa es la manera de Jesús demostrar que él no quería arrebatar el ser igual a Dios. Pero en realidad el versículo no termina allí. El versículo termina diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Yohanan, ¿qué pasó con esa parte?
¿Estás diciendo que Jesús le puso límite a su momento de querer arrebatar el ser igual a Dios? Después de su resurrección, ¿le está dando permiso a sus discípulos de que publiquen que Él fue igual a Dios? Yohanan, ¿qué es lo que estás postulando? O sea que hoy estamos predicando que Jesús sí quiso arrebatar el ser igual a Dios porque hoy sus discípulos lo publicaron con permiso de Él. Si te das cuenta cómo no tiene nada que ver con ese momento de la transfiguración. Y por si fuera poco, Él dice que forma de Dios es la apariencia. Entonces más abajo cuando dice que tomó forma de siervo, Yohanan, ¿qué apariencia nueva adoptó Jesús? Si la transfiguración es cuando adoptó una apariencia distinta, ¿qué apariencia adoptó cuando la Biblia dice que adoptó forma de siervo? Yohanan, estás tomando la misma palabra y le estás dando dos significados. Y finalmente Pablo está hablando de lo mismo. La condición, el carácter o el estatus. Pablo no quiere comparar a Jesús con un ser divino. No quiere compararlo con un ser superior. No es una comparación de un ser con otro ser. Pablo lo que nos quiere decir, o a donde nos quiere llevar, es a la comparación de condiciones. La condición, la comparación de estatus de un mismo ser. Por eso es que cuando dice en forma de Dios, está hablando de su estatus, ser supremo. Y como Dios, o en forma de Dios, no tuvo eso como un botín, sino que se despoja. No lo despojaron, se despoja a sí mismo y toma una condición, una forma de siervo. Y allí la palabra es semejante, que es sinónimo de igual, semejante a los hombres. Su igualdad está en la condición y su semejanza y su igualdad, y luego adopta una igualdad o semejanza con la del hombre. Tampoco es como lo quiere postular la Trinidad, que Jesús era igual a otro ser divino. No es comparación de un ser con otro ser, es comparación de condiciones. Un mismo ser con diferentes condiciones, igual a estas condiciones. No es comparación de personas divinas. Esto aclarándolo para el tema trinitario. Y para Yohanan no es comparación de que se quiso igualar a Dios, a otro ser superior Dios, porque precisamente no hay nada semejante a él, Yohanan. Ni tampoco Pablo está utilizando algo de la mitología griega para imaginarse cómo puede ser un Dios y que Jesús está adoptando una apariencia mitológica griega. Esto es una afirmación. Eres tú quien está dando teología con esos ejemplos y comparaciones. Así que Pablo resuelve el problema que tenían sus hermanos con un ejemplo real, no por un imaginario, Yohanan, de que Jesús llegó a tener apariencia de un Dios porque tal cosa no existe. No existe un Dios, existe el Dios, el cual se manifestó en carne. Jesús no adoptó una forma parecida a la de Dios, ni de una persona corpórea iluminada a la que nosotros podamos decir que es lo más cercano parecido a un Dios. Si tú piensas eso es respetable, pero la Biblia no nos habla de tal cosa para poderlo comparar. Pablo está resolviendo con un caso real, ese sentir que hubo un Cristo, el cual siendo, no dejó de ser, siendo en su condición de Dios, tomó forma de siervo, no una apariencia, una condición real, verdadero hombre. Y estando en su condición de hombre se humilló aún más, pero no dejó de ser el Dios eterno. Luego los versículos siguientes, sino que asimismo se vació tomando apariencia de siervo. ¿Por qué es importante notar estas expresiones? Él no está describiendo un proceso por medio del cual Dios se despojó a sí mismo, sino por medio del cual Cristo se despojó a sí mismo. ¿Qué es Cristo? En el habla de un judío del primer siglo, Cristo es el rey legítimo de Israel, nombrado o designado por Dios. Y dígame qué es lo que ocurrió durante la escena del bautismo de Jesús. Aconteció una bat kol o una voz celestial que dijo, este es mi hijo. Eso es sumamente importante porque la promesa que le hizo el Eterno al rey David es que habría un descendiente del rey David que sería a Dios por hijo y que Dios sería a él por padre. En ese momento del bautismo de Jesús, Dios está designando a Jesús como su hijo, es decir, lo está nombrando como el rey de Israel, como aquel descendiente del rey David por línea paterna en el que está cumpliendo la promesa que le hizo al rey David. Entonces cuando dice, sino que asimismo se vació tomando apariencia de siervo, evidentemente es porque sobre él reposaba la unción del rey venida directamente de Dios, pero él no ejerció la monarquía, sino que siendo Cristo se vació tomando apariencia de siervo en semejanza de hombres, es decir, un hombre común, un hombre de a pie, estuvo del lado de los gobernados y no del lado de los gobernantes, habiéndose hecho, es decir, en semejanza de hombres, habiéndose hecho, y en esquema hallado como hombre, kai esquema teuretheis anthropos es lo que dice el texto griego, y en esquema hallado como hombre, es decir, en la sociedad su estatus era el de un hombre, pudiendo ser un rey y teniendo el respaldo de multitudes. Él se vació de esa monarquía, de ese derecho de realeza y estuvo con los gobernados. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De manera que está describiendo el proceso por medio del cual alguien que tenía el derecho de ejercer la monarquía davídica, una monarquía validada por una bat kol o por una voz celestial durante el bautismo o la inmersión en el Jordán, de pronto él, en cambio, tuvo otra actitud y además, aun cuando estuvo en apariencia
de un Dios o en apariencia divina, no consideró arrebatar el ser igual a Dios o el ser igual a un Dios en ese momento. ¿Y cómo culmina la escena de la transfiguración? Culmina con él diciéndole a sus discípulos: vayan y prediquen que yo tengo semejanza de Dios, soy igual a Dios o soy igual a un Dios. No, les dice, no hablen de esto. No consideró arrebatar esa igualdad de ese momento. Dicho sea de paso, la palabra transfiguración en el texto griego es metamorfese, que incluye naturalmente la raíz morfe, que es la que también se encuentra en Filipenses 2:6, cuando dice José morfetheu hiparchon, quien en apariencia divina estando. De manera que, y en conclusión, el contexto no es el versículo anterior y el versículo posterior, sino el enfoque sociolingüístico. ¿Quién es el hablante? Es mucho más importante que aquello que está diciendo. Y en este caso el hablante es un judío del primer siglo, no un cristiano protestante. Y ahora en los versos siguientes cambias el escenario, ya no en la transfiguración, sino cuando lo bautizaron y allí fue su ungimiento. Pero volvemos a lo mismo, donde Pablo cita ese evento. Ni está citando la transfiguración, ni está citando el bautismo de Jesús. Todos son imaginarios de él. Pablo no está citando ninguno de los eventos pasados. Nos está contando cómo realmente sucedió y qué pensamiento había en Dios cuando decidió manifestarse en carne. Y que no hay ejemplo mejor para ilustrar una humillación. Lo que hizo nuestro Señor es el evento más grande, extraordinario y digno de imitar. No nos consideremos seres superiores, sino que miremos a los demás como superiores, no mirando solo por lo de nosotros, porque si en Dios hubo ese sentir, ¿cómo no lo habremos de hacer nosotros? Tremenda enseñanza, completamente real, no imaginada. Entonces, Johanán, quiero terminar diciendo que terminaste aplicando lo que juraste destruir, o lo que juraste no querer hacer, que es aplicar teología, decir lo que el texto no dice, no cita, no relata, para soportar tu idea. Y ya vimos todos los errores en los que había que creer para soportar dicha idea. Espero que estos argumentos puedan ser analizados por cada uno de ustedes, y si tienen algo más que aportar, los leo en los comentarios. Dios les bendiga.